Arte, y con el cual vamos a conversar acerca de que mañana se celebra el Día de la Fraternidad con un APRA dividido o no. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, el Día de la Fraternidad se celebra en el Perú desde el año 46 por iniciativa del líder aprista Manuel Seoane, que instituyó como un recado del corazón celebrar el día del natalicio del jefe del aprismo, jefe y fundador del aprismo Víctor Raúl Ayer Latorre, el Día de la Fraternidad. Por razones de la persecución que se dio durante la dictadura de Odría, el Día de la Fraternidad no se celebró sino en legalidad a partir del año 58 y luego de manera sucesiva con algunas interrupciones cuando ha habido dictaduras militares que no permitían la celebración en el marco de la avenida Alfonso Ugarte. Incluso con el gobierno de Velasco se obligó con 3 días de anticipación que la celebración no se lleve a cabo en la avenida de los Pañuelos Blancos, sino en el Campo de Marte, como un acto de provocación o reto al partido de Ayer Latorre para que demostrase si tenía o no capacidad de convocatoria. Ocurrió todo lo contrario, hubo una gran muchedumbre en el Campo de Marte en 1972 y ante la pregunta que usted me plantea, creo que el APRA está atravesando una etapa de crisis política institucional. Los resultados del 26 de enero no han sido favorables. Sin embargo, puedo yo negar categóricamente como militante aprista que el APRA se encuentre en la condición de un proceso de división interna. Pueden haber discrepancias, desencuentros, puntos de vista diferenciados, pero creo que el Día de la Fraternidad, más bien por su propio nombre y por la evocación al jefe y fundador del APRA, une a todos los apristas en el país. Todavía tenemos todavía el público quisiera saber si existen seguidores de Víctor Raúl Ayer Latorre. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Yo he sido candidato al Congreso en el último proceso electoral del 26 de enero, el proceso de naturaleza complementaria, y en todo momento, cuando he tenido ocasión de presentar mis propuestas, he señalado que soy el candidato del partido de Ayer Latorre, que recojo el legado de Ayer Latorre y que mi propósito es expresar políticamente el pensamiento aprista, pero también tener una plataforma política acorde a la realidad política, social e institucional del país en este momento. ¿Desde cuándo usted participa en el APRA? Bueno, milito en el APRA desde que me incorporé a la Universidad Católica, tenía en ese entonces 16 años. ¿No perteneció a la CHAP ni a la JAP? No he pertenecido a ningún estamento, sino al Comando Universitario Aprista. He sido dirigente universitario del Cuba Católica, Comandos Nacionales y luego secretario nacional de Relaciones Exteriores, ¿no? En ese caso fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Y qué facciones existen dentro del APRA? Facciones no existen. Creo que esa afirmación no es exacta. Creo que sí existen ciertos liderazgos que han confundido que el gran partido de Ayer Latorre no debe estar caracterizado por ningún tipo de ismos. Yo, en lo personal, admiro y aprecio a todos los compañeros que han sido congresistas en el último periodo, pero creo que todos los que han sido alguna vez congresistas en los 2 últimos periodos, creo que su ciclo político como voceros del APRA, no digo que ha concluido, pero debe atenuarse para dar oportunidad que la opinión pública conozca otras voces, vea otros rostros y escuche otras propuestas expresadas por otros miembros del APRA. Sí. Doctor Torres, dígame, ¿quiénes son los líderes actualmente del APRA? Bueno, ante la muerte del presidente Alan García, creo que los liderazgos se han estado circunscritos a los miembros de la célula parlamentaria aprista, ¿no? Javier Velázquez Quesquén, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo en especial. Sin embargo, en el plano interno hay 2 liderazgos que están a cargo de 2 secretarios generales, Benigno Chirinos y el señor Elías Rodríguez, compañero Elías Rodríguez. Ellos, digamos, son las voces más notorias, visibles del APRA, institucionalmente hablando, políticamente hablando, pero como reitero, creo que el APRA debe pasar una etapa de afirmación política, de renovación, con la expresión y la visibilidad de otros rostros y otras voces. ¿El APRA nunca muere? Estoy seguro de eso, por lo menos quienes afirmaron que su muerte se había consumado o se estaba próximo a consumarse, más bien son los partidos o las voces políticas que han dejado de existir políticamente. Leguía, Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría, Velasco, y puedo hablar de muchos líderes de izquierda que en los 70, 80 siempre afirmaron que el APRA estaba o muerta o próximo a extinguirse. En muchas entidades del Estado hay gente aprista.
Bueno, o con corazoncito aprista. Bueno, el hecho que hayan miembros del APRA o militantes o simpatizantes eso quiere decir que el el APRA público, siempre está ahí presente, ¿no? No, digamos, el que haya presencia de trabajadores o profesionales apristas en el sector público puede ser una prueba de que también los hay en el sector privado, en la docencia universitaria, en las instituciones representantes de la sociedad civil, ¿no? En realidad, dice que en el Poder Judicial hay mucho aprismo. Bueno, ¿verdad? siempre se dijo que el APRA tenía una cuota alta o incluso que controlaba el Poder Judicial y que eso generaba impunidad hacia el presidente García, hacia los líderes apristas. Ha ocurrido todo lo contrario, si bien hay presencia seguramente de abogados, jueces o fiscales que han tenido alguna vez simpatía o militancia en el APRA, el Poder Judicial no tiene, digamos, ningún vínculo directo o indirecto con el APRA como institución. ¿Y el Colegio de Abogados de Lima? Bueno, el Colegio de Abogados, que cada vez es un colegio envuelto en situaciones de conflictos internos, creo que siempre el APRA ha tenido una cuota importante, ¿no? Han habido decanos que han sido elegidos con el voto aprista o algunos que incluso militando o estando cerca del APRA han ejercido el decanato, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, el doctor García Toma alguna vez fue candidato, no logró la primera votación, pero es un ejemplo. Walter Gutiérrez, en sus años de estudiante universitario, tengo entendido que militó en el APRA, ¿no? Cuando fue decano, estoy seguro que ya no militaba en el APRA y hace muchos años que dejó de hacerlo. Pero en el APRA han militado muchos líderes políticos o sociales, Alberto Borea, por decir, y otros líderes políticos que han tenido presencia en el país representando a otros partidos cuando abandonaron el APRA, ¿no? Pero en el caso nuestro y en el caso de muchos, nuestra militancia ha sido ininterrumpida, no ha tenido sobresalto alguno y por eso creo que el APRA tiene futuro porque a este esfuerzo se suman la contribución de jóvenes de las nuevas generaciones, ¿no? Doctor Torres Uriarte, ¿usted como abogado va a ir a votar mañana? Bueno, en primer lugar, creo que el Colegio de Abogados debe resolver su situación interna. Creo que esta crisis se ha derivado de una politización de la elección de diciembre. Creo que todos hemos visto que el doctor Villestein fue el más votado. Nunca se conocieron los resultados reales. Creo que hubo intereses en enturbiar este proceso que tuvo dificultades en el Colegio Guadalupe, logísticas, ¿no? Para que puedan concurrir las decenas de miles de abogados hábiles y colegiados, pero sigo pensando que había un interés ajeno al colegio que ha evitado que una victoria del doctor Villestein se consume en primera vuelta o por lo menos se vaya a segunda vuelta con el doctor Villestein como candidato. Entonces, tengo la impresión que para el gobierno del señor Vizcarra, y voy a hacer una afirmación política, hay un interés especial y para ciertos sectores vinculados al Instituto de Defensa Legal de que el Colegio de Abogados esté al servicio del gobierno o no tenga ningún tipo de críticas hacia el gobierno de turno. ¿Es Villestein aprista? No, absolutamente. Absolutamente, ¿no? Más bien lo vinculan con el tema del fujimorismo, ¿no? Bueno, Villestein ha sido un vocal supremo, un abogado reconocido como penalista, profesor universitario, que haya tenido alguna simpatía o cercanía al APRA, de lleno lo descarto, ¿no? Nunca ha tenido aproximación alguna con el APRA, ¿no? Doctor Uriarte, alguien que ha sido... Torres Iriarte, perdón. Dígame, alguien que ha sido aprista, como usted, ¿no? De corazón, ¿puede dejar de ser aprista? Bueno, eso... No? Dice que el APRA siempre uno tiene su corazoncito aprista. Estos días se ha señalado que el doctor Alberto Borea Odría, ¿no? Podría ser un potencial candidato del APRA. Ha sido más que todo un rumor, un comentario periodístico que ha salido, creo, en la revista Caretas. Y el doctor Alberto Borea perteneció a la generación de Alan García y otros líderes apristas, que fue formado por Ayer Latorre. Él se llama discípulo de Ayer Latorre, pero sin embargo el doctor Alberto Borea se fue del APRA con Andrés Tausen, formó movimiento de bases hallistas, fue senador electo por el Fredemo, pero si él fuera o tuviese intención de ser candidato por el APRA, significaría que su aprismo nunca cesó, ¿no? Nunca murió. En todo caso, su hallismo o admiración por Ayer Latorre la mantiene en alto. Y alguna vez he conversado con el doctor Alberto Borea y siempre me manifestó que él se sentía un discípulo de Ayer Latorre, ¿no? Y creo su corazoncito que el caso siempre latió por el APRA. En el caso del doctor Borea. El corazoncito, claro.
Yo creo que sus diferencias personales hacia el APRA fueron casi de naturaleza emocional, pero no ideológica, ¿no? Coyuntura de repente. Tal vez apetencias personales, estilos de hacer política. En realidad, en la política peruana, doctor, ha habido un liderazgo fuerte en el APRA, después de la muerte de Víctor Raúl, que fue el de Alan García, y creo que Alan García, que ha muerto casi a los 70 años, fue dentro de su generación, y el doctor Borrea forma parte de esa generación, el líder que logró un objetivo político, ser 2 veces presidente, y siempre he tenido la impresión que aquellos contemporáneos del presidente García no se sintieron cómodos de que él haya logrado 2 veces la presidencia y ellos no hayan conseguido este objetivo, ¿no? Doctor Torres, o sea, un tema netamente personal. Claro. ¿No? En el caso del doctor Alan García, ¿no? El día fatídico que él decide después de suicidarse, ¿no? La pregunta es, ¿ya existe una investigación? ¿Se hizo la investigación a estos policías? ¿Qué protocolos? Porque ellos, se vio lo que se vio en la televisión, el manifiesto, ¿no? Ingresaron, pero se veía que él subía las escaleras en el cinto, no, tenía ahí en su bolsillo. Bueno, aparentemente se dice que eran llaves, otros dicen que era un arma de fuego, pero si usted me pregunta si se han hecho investigaciones, realmente ninguna, ¿no? El Congreso, creo que la congresista Vilcatoma propuso una investigación de naturaleza parlamentaria, esta no fue aprobada. A nivel policial, usted conoce como abogada que la DIVIAP no era la responsable de hacer cumplir un mandato judicial, claro, debió ser la policía judicial, y en todo caso es claro que el video que se conoció en los medios era un video bastante defectuoso, interrumpido en cuanto a su desarrollo, el audio no era bueno, el video manipulado. El video definitivamente creo que cualquier persona puede afirmar que fue manipulado deliberadamente, ¿no? Creo que cuando haya un cambio político en el país y cesen las pasiones y seriamente se investigue qué pasó esa mañana del 17 de abril en Miraflores, en la residencia del presidente García, se va a comprobar que la DIVIAC no cumplió con el protocolo, porque hay un protocolo establecido por la detención de cualquier ciudadano, y más aún se ha ocupado la primera magistratura, y sobre todo porque hubo pues todo un montaje mediático, porque, oh sorpresa, los medios ya habían sido avisados con anticipación, estaban prestos a tener la foto que iba a marcar tal vez tendencia en las redes, o ser la foto donde al presidente García se le encontraba enmarrocado, ¿no? O se le veía enmarrocado. Más aún, quedó trunca una celebración en la Plaza San Martín. Se había preparado un estrado para supuestamente esa tarde hacer una gran fiesta popular como afirmación de la lucha contra la corrupción, animada por el gobierno y por grupos de izquierda, ¿no? Es decir, no existieron los protocolos. ¿Usted cree que fue amedrentado? Porque lógicamente un político de tan alta trayectoria como el doctor Alan García, discípulo de allá de la Torre, viéndose... Bueno, yo he conocido al presidente García, ¿no? No he sido una persona de su entorno, de su cercano, pero yo creo que él estaba afrontando un proceso mediático donde todos los días lo señalaban como un hombre que había incurrido en graves delitos, corrupto, incluso pusieron en duda su condición de abogado. Una campaña del diario Uno señalaba falso doctor Bamba, abogado falso. Incluso se investigó si su tesis de San Marcos había sido aprobada y en qué circunstancias. Hasta tengo entendido que se sustrajo uno de los originales de la tesis del doctor Alan García en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Derecho. O sea, había todo un proceso de demolición política y además había concurrido a numerosas citaciones, y cuando se sepa la verdad... ¿Estaba deprimido Alan García? Seguro que sí estaba atravesando un trance difícil, y creo que cuando se habla de los políticos a veces no nos damos cuenta que todo político es un ser humano, y todo líder político, por más que haya tenido presencia como jefe de Estado, puede atravesar situaciones difíciles, pero creo definitivamente que la decisión que él tomó no fue fruto de esa mañana, ya la había tomado con mucha anticipación. Además hay una carta que dejó a sus hijos, que fue leída en el aula magna cuando el cortejo fúnebre iba a iniciar su recorrido hacia Huachipa, fue leída por su hija, y creo que ese testimonio suscrito por el presidente García
es claro y meridiano en cuanto no deja duda que él, ante una eventual detención abusiva y arbitraria, él iba a tomar esa decisión porque de por medio estaba su dignidad y su honor, ¿no? Doctor Torres, celebrándose mañana el Día Internacional, el Día de la Fraternidad, ¿no?, del aprismo, en todo caso, ¿por qué no exigir las mayores investigaciones sobre el tema del fallecimiento, de la muerte, del suicidio del doctor Alan García? Bueno, es decir, porque es un poco anecdótico. Hay que ser fraterno, entonces yo demuestro mi fraternidad justamente viendo que mi máximo líder, o uno de los totalmente de acuerdo, líderes, sí, deberían haber un consenso. Ustedes también están como el Colegio de Abogados, pero no hay consenso. Creo que o en todo caso, verificar ustedes, tantos abogados que son, verificar, analizar, exigir cuál es el fruto de las investigaciones. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta, doctora, porque usted, no siendo una persona que milita en el partido de Aya La Torre, sin embargo, tiene claro que un hecho de esa naturaleza, esa magnitud, ese impacto, porque además la noticia fue la noticia más importante en el mes en América Latina, y cuando las cadenas noticiosas han hablado de América Latina en el 2019, la muerte del presidente García ha sido un hecho importante, relevante. Todavía no cumplimos un año del fallecimiento y no tenemos yo creo que las condiciones para que el APRA plantee esta iniciativa objetivamente y políticamente no se han dado, porque el APRA ha perdido su cuota de representación en el próximo Congreso, la tuvo solo con 5 miembros, y le repito, cuando alguien propuso, la doctora Vilcatoma, que esta iniciativa se plantea a nivel del Pleno, el tema no mereció la simpatía de otras bancadas, incluso de Fuerza Popular, que no manifestó el apoyo político que en este caso era necesario. Y Doctor, pero esto no es un tema de simpatías, seamos claros. O sea, aquí existe un líder del partido, militen o no, yo en mi caso soy independiente, no tengo partido político, soy política, pero en este caso es un líder, porque era un líder, al margen que si Nava habló, que si hubieron loncheritas, dinero, etcétera, ese es su tema personal, pero aquí la ciudadanía, le digo porque en los Facebook, en los WhatsApp ya suena risible, algunos dicen que Alan García está en algún país del mundo, toman una foto, hacen montajes. También a mí me pareció deplorable, eso sí, la filtración de las imágenes del doctor García en una camilla. A mí no me gusta. Yo siempre lo veo, hago empatía sobre las personas, al margen que yo no estoy de acuerdo con ningún partido político, ¿no?, tradicional o no tradicional, pero es un ser humano que merece respeto. Si tomó esa decisión o no tomó, y todavía se tiene que investigar este asunto, pues tomar esas fotos, claro, ahí creo que ya hubo un tema administrativo contra los que hicieron, pero ver al señor ensangrentado, quizás en sus últimos minutos de vida, en una camilla, es deplorable. Bueno, el antiaprismo, doctora, ha sido histórico, se inició en los años 30 cuando Aya La Torre postula la presidencia. El APRA ha sido un partido, y tal vez los más jóvenes no lo sepan, que fue un partido ilegal, proscrito, prohibido, más de 30 años en el país. Nadie lo duda. No, ahora, en el caso de Alan García, creo que hay 3 hechos que yo, en lo personal, ya que me plantea el tema y le agradezco, voy a tomarlo como un tema personalísimo, ¿no? ¿Por qué Uruguay se negó en última instancia, habiendo asegurado u ofrecido respetar la seguridad y la vida del presidente García, le negó el derecho a asilo, que le ha conseguido Uruguay incluso a miembros del movimiento Tupac Amaru, ¿no? El gobierno uruguayo le ha conseguido asilo a emerretistas y senderistas. Ya, y le negó una mala decisión de Uruguay. Segundo tema, lo ocurrido el día 16 debe ser investigado en forma definitiva y en forma rigurosa. Los peruanos necesitamos saber la verdad. Y tercero, doctora, creo que cuando los llamados son ustedes, la comisión, la Bajato y los fiscales que han sido empoderados por los grandes medios, como si fueran fiscales que son casi superhombres o supermanes, se demuestre su compromiso y lealtad, no al gobierno, no al Perú, no al Estado, sino a Odebrecht, se va a saber cuál fue la razón y la motivación política para poner como objetivo del gobierno y del grupo de fiscales de la Bajato detener al presidente García. ¿Ese señor Nava, traidor o no para el aprismo? Bueno, definitivamente, más allá de todo, yo siempre tuve la impresión que el señor Nava no era un miembro del APRA. ¿Poco fraterno? Absolutamente. Y más aún, está faltando la verdad, y es claro, es muy frecuente y se da en el derecho penal, ¿no? La culpa de todo la tiene el fallecido. Es lo más fácil, ¿no? Y yo estoy seguro que él está siendo direccionado, aleccionado e instruido
por los fiscales con un propósito político para él salvar su responsabilidad, entre comillas, e inculpar a la persona que ha fallecido, ¿no? Doctor, Alan García, en una sola palabra, él falleció no debiéndole nada al Perú. Yo creo que Alan García tuvo... ¿Sí o no? Definitivamente no, creo que como político, y mi afirmación va a responder su pregunta, le he expresado a lo largo de la última campaña, el presidente Alan García, el tiempo y la historia se encargarán de asignarle el lugar que se merece como jefe de Estado y como líder continental. Doctor Iriarte, ha sido un placer tenerlo acá. Gracias, doctora. Mañana celebrar el Día de la Fraternidad, y con esa inquietud que yo le dejo a usted como aprista, como amigo, conocido, allegado del doctor Alan García, yo le invito, yo le digo porque en lo personal a mí me gusta tener las cosas claras y creo que al público también. Dejemos de estos temas de los WhatsApp, Facebook, fotos montadas o no montadas, no sé, yo respeto el derecho de expresión de cada uno, pero es importante llegar a saber, señores televidentes, cuál es la verdad. Se lo dejo a usted como tarea. Yo valoro mucho la invitación y más aún valoro la independencia y objetividad como se maneja usted en un tema tan sensible que lamentablemente para el país se ha convertido en un escarnio político para los adversarios y enemigos del APRA. Esto no es un circo político, o sea, nosotros tenemos que ver que el señor Alan García, al margen de sus errores, sus aciertos, aquí hay libertad de opinión, pero es un ser humano. Y hay que ver qué pasó, si la DIVIAC cumplió los protocolos, si la Fiscalía ha investigado. Hay que ver, señores, tengamos en claro, porque de todas maneras existe una facción política que es el APRA, que él era un líder del APRA, entonces hay que tener solo, las cosas si me permite, 30 segundos, cuando fueron trasladados los restos del presidente García al aula magna donde fueron velados, la multitud coreaba una frase, ¿no? Vizcarra, asesino. Siempre he tenido la impresión, y la historia, el tiempo se encargará, de que detrás de esto hubo un objetivo político. Doctor Torres. ¿No? Privar de la vida a un líder político. Bueno, ya las investigaciones, ustedes se encargarán, y yo creo que el público va a agradecer para ver qué es lo que pasó simplemente con el fallecimiento de Alan. Le agradezco por haber acompañado, como siempre, aquí en Contacto Perú. Síganos en Onda Digital. Un gusto. Y en este momento vamos a la pausa comercial, que tenemos otro invitado importante. Gracias.